¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Por cierto, feliz año para aquellas personas que se acaban de incorporar. Oye, como cada martes nosotros nos subimos al carro de la salud, en este caso de la psicología, porque evidentemente, bueno, hicimos un pequeño parón durante las fiestas navideñas, durante las Navidades, pero de nuevo volvemos con nuestra programación habitual. Y hoy vamos a tratar un tema importante, un tema que, bueno, en mayor o menor medida le está afectando a muchísimas personas a nivel general, como son los trastornos de pánico o angustia. Vamos a hablar con nuestro psicólogo Antonio, que está al otro lado de la pantalla. Como siempre, bienvenido y feliz año. Buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Feliz año. Hace mucho que no hablamos, hemos tenido un pequeño parón durante la fiesta, era del recibo el poder disfrutar de la familia, atender otros quehaceres. Saben todos ustedes que con las Navidades todo como que se trastoca un poco, programación y demás. Volvemos a la carga y volvemos a la carga con un tema interesante y además que no podemos pasar por el de puntillas. Pues sí, la verdad que es un tema importante porque forma parte de, yo creo que un poco patología sociedad más abundante. Entonces es un tema que yo creo que va a dar mucha información a las personas que nos estén viendo y sobre todo que también conozcan un poquito de lo que estamos hablando, porque saber muchas veces pues nos ayuda a no tener esa sensación de que solo nos pasa a nosotros y que estamos perdidos en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darle un poquito de información a todo el que sepa qué es esto de la ansiedad, el trastorno de angustia y el pánico y tal. Porque es lo mismo la ansiedad, el pánico, la angustia, el miedo, porque aquí hay muchos términos y como bien nos comenta Antonio, muchas veces hay personas que nos sentimos como bichos raros y nos preguntamos si a otras personas le ocurre lo mismo que a nosotros. Y ahora sí, Antonio, vamos a hablar, vamos a meternos dentro de él. Venga, yo hago la distinción básicamente porque se tenga un poco claro conceptos, pero la realidad es que todo se basa en lo mismo. Es decir, cuando hablamos de miedo, hablamos de ansiedad o hablamos de angustia, realmente lo que hay es el mismo trasfondo, que es un miedo, un temor, ¿vale? Entonces, la distinción que normalmente hacemos es según el tiempo en el que aparece. Por ejemplo, si yo tengo miedo, hablamos de miedo cuando estamos ante un estímulo que está presente ahora, en el momento presente. Imagínate que tú tienes miedo pues a los perros, pues el miedo a aparecer cuando tengas un perro delante. Entonces, cuando el estímulo está presente es cuando hablamos de miedo, ¿sí? Es la reacción porque es una emoción primaria que nos ayuda a la supervivencia. Por lo tanto, el miedo suele aparecer ante estímulos que están presentes. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de básicamente un poco lo mismo, porque es miedo a algo que me puede crear un problema, una amenaza, pero estamos hablando de un componente futuro. Significa que eso no está pasando ahora. Entonces, la ansiedad es una preocupación, un nerviosismo, una inquietud hacia el futuro, ¿sí? El síntoma es parecido porque cuando hablamos de miedo, de ansiedad o de angustia, los síntomas son todos iguales, solo que lo que cambia es el estímulo que está presente o no. Si está presente es miedo, si no está presente porque es futuro, hablamos de ansiedad. Y cuando hablamos de pánico o de angustia, estamos hablando de un ataque, que es lo que conocemos normalmente como el ataque de ansiedad. Es un miedo muy intenso. Es un miedo muy intenso y es un miedo breve. Breve significa que puede durar unos minutos, unos 10 minutos, 15 minutos, que es lo que viene a ser la duración del ataque. Ya después, bueno, ya sabes que se te queda el cuerpo un poquito así, ¿no? Como cansado, estás como que no estamos bien del todo, pero lo que es el ataque en sí mismo, lo que es la crisis de angustia, viene a durar eso, unos minutos, ¿sí? Entonces, este miedo es un miedo que aparece de pronto y que es muy explosivo, es decir, no se va gestando lentamente, sino que aparece, ¡pum!, ¿no? Y entonces, pues claro, genera mucha impresión porque la sintomatología suele ser muy florida y suele ser bastante potente, ¿sí? Lo que pasa que, ya te digo, que realmente la ansiedad a modo de angustia es muy molesta, pero no suele ser peligrosa, no va más allá del simple malestar que te genera esa sintomatología en tu cuerpo,
¿vale? Entonces, esto es un poco la distinción que a mí me gusta hacer siempre cuando hablamos, ¿no? en consulta con temas de esto, para que tengamos claro de qué estamos hablando, si es un miedo real ante algo presente o es un miedo futuro basado en anticipaciones. Entonces ahí hablaríamos de ansiedad. Porque cuando hablamos de todos estos temas, de miedo, de ansiedad, de pánico, de angustia, al final todos lo relacionamos y lo metemos en el saco de la ansiedad, que tendrá su relación, pero cada uno es de su padre y de su madre, por decirlo así de una manera coloquial. Claro, como te comentaba, el trasfondo es el mismo porque al final es un temor y se le da el nombre de ansiedad porque la sintomatología es lo mismo, pero realmente, claro, la ansiedad tiene un componente más a futuro, es algo que nosotros tememos que pueda ocurrir. Esta es la famosa ¿y si? Que todo el mundo, oye, ¿y si un día, hoy si me pasa, hoy si? Claro, cuando en el momento en el que tú hablas de ¿y si? Estamos hablando de una potencialidad, no es algo que está pasando ahora, porque si yo tengo miedo de estar malo es porque digo, me estoy notando esto y tengo miedo ahora de que me dé, por ejemplo, un infarto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy sintiendo el dolor ahora y me estoy asustando ahora de este síntoma. Pero si yo estoy en el ordenador, estoy trabajando y ahora empiezo a decir, oye, ¿y si un día me da mucho estrés y me da un infarto y me muero en la oficina y ahora no me... Claro, eso no está pasando ahora, ¿por qué? Porque a lo mejor yo ni siquiera tengo sensaciones. Pero, claro, cuando me voy al futuro, ese miedo, ¿y si me pasa algo? ¿Y si no tengo ayuda? ¿Y si no? Entonces ahí es cuando hablamos ya del componente de ansiedad, porque no está pasando en el momento, sino que es una anticipación de una amenaza futura. Me encanta puntualizar estos temas porque, como están viendo y están comprobando, no tiene nada que ver el uno con el otro, aunque algunos síntomas se parezcan. Vamos a la siguiente pantalla, compañeros. Están viendo ustedes ahora mismo, bueno, mientras que hablamos con Antonio, en pantalla está apareciendo todas y cada una de las cosas con las que estamos, metiéndonos en materia. Estamos hablando del trastorno de angustia, que es, lo está explicando Antonio, esa aparición, ¿no?, de esa crisis de angustia o pánico, además de una manera muy recurrente. Sí, y sobre todo espontánea. Cuando hablamos de trastornos, y esto es una cosa que yo creo que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Cuando hablamos de trastornos, lo que nos venimos a referir es que hay unas sensaciones, hay una sintomatología que aparece y que limita nuestra vida diaria, la trastorna. Por eso de ahí lo de trastorno, porque te impide llevar una vida normalizada. Y cuando hablamos de normalizada, es pues tener unas relaciones sociales, entrar, salir, a trabajar y a estudiar de una manera, pues, cotidiana. Cuando aparece un trastorno, ya eso se va limitando, porque si te acuerdas la última vez cuando hablamos de fobia, que la fobia tiene mucho que ver con esto realmente, si te das cuenta, decíamos que el problema no es la ansiedad, sino la evitación. ¿Recuerdas que hablábamos de eso? Entonces, claro, la evitación es una conducta que viene asociada al miedo. ¿Por qué? Pues yo tengo miedo de algo y lo evito para no tener que afrontarlo o no tener esa amenaza. Por lo tanto, las conductas a las que nos va llevando va haciendo que nosotros no podemos llevar una vida normalizada, porque ya empezamos a dejar de ir a sitios, empezamos a dejar de hacer cosas, empezamos a hacerlas de una manera diferente. Por lo tanto, ya empieza a trastornar nuestra vida. Cuando hablamos de trastorno de angustia, nosotros las claves que utilizamos básicamente para diferenciarla es que se da una serie de crisis que aparecen de manera recurrente. Es decir, van apareciendo, ¿no? Y normalmente suelen ser inesperadas. La persona no se la espera. De hecho, eso es uno de los criterios que nosotros utilizamos a la hora de codificar o diagnosticar si estamos hablando de un trastorno de angustia o no. Porque normalmente suelen ser inesperadas. Hay personas que sí, básicamente un poco la van como percibiendo, pero normalmente suelen ser inesperadas. Y donde radica el problema de todo esto es en el miedo a su aparición posterior. Es decir, cuando tú tienes miedo a que te dé un ataque, ahí es donde ya hablamos del trastorno de pánico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí es que va a haber una preocupación constante por la posibilidad de sufrir un ataque de ansiedad, una crisis nueva. Y esto es lo que nos va a llevar a que hagamos, pues como te digo, conductas de evitación, conductas de escape, conductas de seguridad, y es lo que va haciendo que tú pues vayas viendo cómo tu vida se va deteriorando, porque claro, vas empezando a dejar de hacer cosas, vas empezando a aislarte, y esto pues te va generando un trastorno en tu vida. Por eso es lo que decimos que es un trastorno. Vamos a hablar dentro del trastorno de angustia, al igual que de otros trastornos existentes, hay una sintomatología muy específica, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues vamos a hablar de muchas de ellas a lo largo de los próximos minutos. No tienen por qué ser todas a la vez, o sí, según la persona, ¿no?
Claro, hay personas que notan unos síntomas más que otros, hay personas que tienen tendencia a un síntoma, otros no lo sufren, hay personas que sufren mucho de ello. Es decir, esto es muy particular, ¿no? Dentro de cada caso, pues cada persona la experimenta de una manera distinta. Lo que sí que suele aparecer son trastornos, síntomas en este trastorno que tienen que ver mucho con la parte fisiológica, ¿vale? Es decir, en el trastorno de angustia lo más característico que hay es el miedo a las sensaciones corporales. Entonces, el miedo que genera cuando aparece una sensación porque le prestamos atención es lo que hace que aparezca el pánico. Por lo tanto, ¿qué sensaciones son las que vamos a encontrar en este trastorno que nos pueden llevar a tener una crisis? Pues, por ejemplo, las palpitaciones, que notemos el corazón que lo tenemos acelerado, la sudoración, que tengamos como temblores, ¿no? Tenemos como tiritones, nos dan como espasmos, hay como una dificultad, ¿no? Lo que es el globo faríngeo, ¿no? Es como esta dificultad a la hora de poder respirar, de poder tragar, como si tengo un nudo en la garganta. Hay, pues muchas veces como también se confunde, ¿no? Has visto que hay muchas personas que van a urgencias porque tienen mucho dolor en el pecho y piensan que pueden tener un ataque al corazón, y esta es la sensación, ¿no? De lo que es el dolor precordial, en la ansiedad, ¿no? Los gases también muchas veces te pueden generar la misma sensación, que es como esa presión en el pecho como si tuvieras a alguien sentado encima. Puede haber también eso, náusea, dolores de estómago, inestabilidad, mareo, miedo a desmayarte. Entonces, como ves, puede haber mucha sintomatología. De esto, ya te digo, hablamos de la que es la sintomatología física, pero esta se acompaña después de una sintomatología también más psicológica, que es cuando aparece la preocupación, el miedo a morirme, miedo a que me dé un ataque al corazón, miedo a volverme loco, a perder la cabeza, a perder el control. Hay muchas personas que tienen miedo a perder el control de sí mismas, miedo a caerme porque me desmayo, miedo a hacer el ridículo si me caigo en medio de la calle. Es decir, que ya van apareciendo una serie de miedos asociados que, pues cuando van apareciendo las sensaciones, la interpretación posterior de las mismas, es cuando se desata la crisis, ¿no? de pánico, y entonces cuando aparece la parálisis. Estamos viendo muchos síntomas en pantalla. El primero de ellos hablábamos de lo que concierne al tema del corazón, palpitaciones, la aceleración de la frecuencia cardíaca, pero hay un término que habla muy concreto y dice golpeteo del corazón. ¿A qué se refiere, Antonio, cuando hablamos del golpeteo de corazón? Esto es, ¿has tenido alguna vez la sensación como, bueno, esto muchas veces son las extrasístoles? Sabes que el corazón hay veces que nuestro bombeo, ¿no? Pues suele tener dos movimientos. Cuando hay una extrasístole es como un tercer movimiento y muchas veces se nota como una palpitación. Es como si te pegara en la caja torácica y tú notaras como si te hubiera dado un golpe, ¿no? Porque tú el corazón normalmente notas la que va, ¿no? Pero cuando te da esto es como si te pegara, ¿no? Y notaras como si te diera un golpe, tanto en el pecho, en la garganta, la vas notando como aquí. Entonces, claro, date cuenta que esa sensación de como si te hubiera dado un golpe es bastante llamativa, ¿no? Y muchas veces, pues, esa sensación es la que dinamita la interpretación catastrófica, ¿no? Del ataque al corazón o de la muerte inminente o cualquiera de estos miedos, ¿no? Antonio, una pregunta antes de seguir con el tema de síntomas, de los factores por los que se provocan este tipo de trastornos. ¿Existe el miedo al miedo? Claro, de hecho este es el trastorno que se llama miedo al miedo. Ajá, vale. Este es el trastorno que se conoce como miedo al miedo. Porque claro, al final lo que tenemos miedo es a las propias sensaciones corporales y le damos miedo, ¿no? Tenemos miedo de tener miedo. Entonces, este es el que se conoce como trastorno de miedo al miedo. Fíjate la casualidad. Fíjate, y además es que estoy hablando contigo a medida que voy hablando y hay una conversación que no voy a olvidar en la vida. Tenía un compañero de clase y lo sigo teniendo, vamos, porque no le ha pasado nada y sigue vivito y coleando. Vamos a ver, un chico que tan normal, llevaba una vida normal y corriente, salía, entraba, estudiaba y demás. Y en un momento puntual de su vida, de la noche a la mañana, dejó de salir a la calle por circunstancias. Y le diagnosticaron eso de miedo al miedo. Y fue de la noche a la mañana. Es decir, no sé si es porque meses antes había muerto su padre, había fallecido. Me imagino que se unirían numerosos factores que se desencadenó en ese trastorno. Pero nunca voy a olvidar esa palabra. Me paro por la calle y me dice, lo que tengo es miedo al miedo.
Y al principio como que te choca, ¿no? Ahora esto a lo mejor es más común escucharlo, pero hace por lo menos 20 años, no. Es que, fíjate, es que cuando hablamos en salud mental, el punto de inflexión ha sido la pandemia. Es que desde la pandemia hacia atrás, todo esto era como tabú. Por lo tanto, no tienes que irte 20 años atrás, es que tú hace 5 o 6 años, no 6 ya, parece mentira que hayan pasado 6 años ya. Cuando tú miras hacia atrás, 6, 7 años, decías miedo al miedo y la gente poco más que te miraba pensando que estabas majara o que estabas loco, ¿no? Entonces, claro, a raíz de la pandemia ha habido como mucho cambio porque se ha normalizado mucho el tema de la salud mental y por lo tanto ahora se conoce mucho más, se le está dando mucha más importancia, está apareciendo muchísima más información, hay mucha más apertura. Por lo tanto, el miedo al miedo ya cuando tú lo comentas, ¿no? Ya por lo menos hay gente que a lo mejor no sabe exactamente lo que es, pero le suena de haberlo escuchado por algún sitio. Entonces, esto es el miedo al miedo, es exactamente, el trastorno de pánico. Eso que tú comentas, claro, cuando esta persona deja de salir, es un poco lo que te comentaba antes. El problema no es que tú tengas un ataque de pánico. El problema es que cuando tú tienes ese ataque, perdón, que me estoy rascando, que se me metió algo en el ojo. Cuando tú tienes un ataque de pánico, la sensación es como que te vas a morir. Es que realmente es muy potente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que en su pensamiento aparece la idea de, oye, ¿y si a mí esto me pasa estando en la calle o estando en un sitio donde yo no me pueda escapar o donde a mí no me puedan ayudar? Entonces, claro, ahí se está empezando a gestar ya lo que es la agorafobia, porque este trastorno va muy unido, va muy de la mano a la agorafobia. Entonces, ¿qué pasa? La agorafobia es el temor a que a mí me dé una crisis en un sitio en el cual yo no me pueda escapar en caso de necesidad o que a mí no me puedan ayudar. Normalmente esto se ha considerado, la agorafobia se creía que era el miedo a los espacios abiertos, ¿vale? Que era el concepto que todo el mundo teníamos. Tengo agorafobia porque yo no puedo ir a la playa. No, el problema no es la playa. El problema no es el espacio abierto. El problema es que en mi cabeza me digo, a mí me pasa algo ahí, no va a poder ayudarme a alguien o no voy a tener cómo escaparme en caso de que me haga falta. Y entonces eso es lo que a mí me bloquea. No es tanto el espacio en sí, sino la capacidad de escaparme o la no disponibilidad de ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ante ese temor empieza a evitar, pues, ir a sitios donde hay mucha gente, ir a sitios donde a lo mejor no haya claras situaciones de donde yo me pueda escapar o donde yo me pueda ir. Estas personas normalmente empiezan a salir acompañadas, empiezan a ir haciendo conductas de seguridad como poniéndose cerca de las puertas, cerca de las ventanas, cerca de los finales de la calle por donde puedan salir corriendo. No se suelen meter en sitios concurridos por lo mismo, porque el miedo es, a mí me pase algo. Tú imagínate, yo qué sé, que tú vas a la feria y dices tú, yo en la feria me voy a meter en una caseta para que yo esté allí, ahora que yo se forme un tapón, me dé un ataque de ansiedad, yo no me pueda ir, que va, yo no voy. Pero no porque haya mucha gente, sino porque yo no me voy a poder ir. Entonces, ese es el concepto de agorafobia. De hecho, el trastorno de pánico, para el diagnóstico, se puede diagnosticar como trastorno de pánico con agorafobia o sin agorafobia. ¿Vale? Qué curioso. Porque son unos trastornos que son muy, muy, muy fácilmente comórbidos. ¿Vale? Bueno, ¿por qué aparece todo esto en nuestra vida? Pues hay muchas causas realmente, porque como te digo siempre, ¿no? No hay una causa única para todo, para todas las cosas que nos pasan, ¿no? Y puede influir muchísimos factores. La factor genética y el factor biológico es uno de los factores que siempre suele aparecer de base en cualquier tipo de trastorno emocional, ¿no? Entonces, si en tu familia hay casos de personas que tengan trastornos de pánico, que tengan ansiedad, pues evidentemente tú vas a tener una predisposición, ¿vale? Que no significa que por el hecho de que tú tengas predisposición tengas que desarrollar un trastorno, pero sí que va a ser mucho más fácil que pueda pasar. También date cuenta que cuando tú convives con personas que tienen trastornos de ansiedad o trastornos de pánico, normalmente el miedo se suele vivir en el ambiente de tu casa. Y ahí hay muchos mensajes del tipo, ten cuidado, a ver si te va a pasar, o no hagas esto, o no vayas allí, o no te juntes con no sé quién. O... Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese tipo de mensajes también van calando dentro y va haciendo que podamos empezar a tener una percepción del mundo como algo amenazante. Entonces, cuando vivimos en medio de una amenaza, ya sabes que normalmente la vigilancia suele ser más elevada. Y esto pues, puede favorecer que ante determinadas circunstancias pueda aparecer crisis de angustia. También a nivel, como te decía, biológico, ¿no? A nivel de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la norepinefrina, la adrenalina, todo esto, pues son neurotransmisores que también están implicados
en todo lo que es la regulación interna, ¿no? Del funcionamiento cerebral. Experiencias que hayas podido tener, experiencias traumáticas, ¿no? De hecho, es muy fácil que te pueda dar un ataque de ansiedad cuando vives una situación muy potente, en un sentido de que te pueda pasar algo como muy, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Yo qué sé, tienes un accidente con el coche o presencias algo, ¿no? Que es muy fuerte, y eso te puede dar lugar a que aparezca, ¿no? el ataque de ansiedad. Entonces, pues, experiencias traumáticas o estresantes grandes pueden ser un disparador, ¿sí? También, pues, como te decía, la sensibilidad, ¿no? Que tú seas una persona más o menos sensible al estrés por tu personalidad, por tu configuración, ¿no? De tus rasgos, ¿no? de personalidad. Y también hay que tener muy en cuenta que hay determinados tipos de enfermedades físicas, ¿vale? O incluso tratamientos médicos que pueden dar lugar a la aparición de ataques de ansiedad. Por ejemplo, cuando hay personas con tiroides, con el hipertiroidismo, eso acelera muchísimo lo que es el metabolismo, acelera muchísimo todo lo que tiene que ver con el tema hormonal. Entonces suele haber mucha taquicardia, y es muy fácil que eso derive en crisis de pánico. Por eso, una de las primeras cosas que cuando alguien viene a consulta yo suelo derivar es a que se haga un análisis, un chequeo médico, por descartar, porque hay veces que, y me ha pasado, ¿no? Ha habido personas que han venido con ataques de pánico y han tenido que ver a lo mejor por eso con un tiroides, con una menopausia, con algún tipo de condición física que pueda estar detrás de esa sintomatología. Por lo tanto, aunque trabajemos a nivel psicológico para perder el miedo a la crisis, pero la causa que la está potenciando realmente es algo biológico. Por eso también es importante descartar que eso esté produciéndose por una enfermedad médica o por un tratamiento. Hay crisis de pánico que son inducidas por medicamentos, inducidas por algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, pues fíjate, ¿no? Hay mucha casuística, ¿no? en el tema que puede hacer que aparezca un trastorno de pánico. Estamos viendo, bueno, pues esos factores a la hora de, bueno, pues experimentar algún trastorno de este tipo. ¿Cómo manejarlo? Que creo que es uno de los puntos ya más importantes, ¿no? Hemos hablado de lo que es, de sus síntomas, del derivado de por qué, ¿no? Esa causa que puede llevarnos a un ataque de angustia, de pánico. ¿Cómo manejarlo? Porque yo creo que aquí llega, ¿no? La parte más difícil. Sí, yo creo que es un poco lo que todo el mundo espera, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, ¿no? Y bueno, ¿y esto yo qué hago con esto, no? A ver, el trastorno de pánico, lo mismo que te digo que es muy llamativo, también te digo que responde muy bien al tratamiento, ¿sí? Porque claro, el problema en el trastorno de pánico no es tanto el buscar la causa, sino aprender a cómo manejarlo, ¿sí? Muchas veces el problema que tenemos cuando nos metemos en tratamiento es que las personas vienen como muy obcecadas en saber por qué me pasa esto, y por qué tengo esto, y por qué me viene, y por qué me da, y por qué. Y realmente nunca vas a llegar a saber exactamente cuál va a ser el motivo por el que te ha pasado. Entonces, si te centras tanto en el por qué, pierdes la noción de cómo manejarlo. Entonces, es mucho más práctico el decir, vale, ¿cómo lo manejamos? Que buscar la causa, ¿no? Entonces, nosotros vamos haciendo el tratamiento, porque el tratamiento normalmente que se lleva a cabo con estos son tratamientos cognitivo-conductuales, es decir, que lo que manejamos es tanto, por un lado, el tema cognitivo de pensamiento, como por otro lado el tema conductual, que tiene que ver con el comportamiento, con lo que hacemos cuando estamos en esas situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que la persona ha intentado hacer para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros mismos vamos haciendo cosas que nos pueden estar ayudando. El problema aquí no es el que tú hagas algo o no lo hagas. El problema es que muchas veces lo que hacemos no funciona y lo repetimos. Entonces tenemos que ver un poco lo primero, cuáles son las soluciones intentadas que esta persona está haciendo. Entonces se trabaja mucho desde el prisma de la terapia breve, que como te comenté, es uno de los que yo manejo en consulta. Entonces la terapia breve funciona mucho en esta línea, ¿no? El decir, oye, ¿cómo estamos manejando esto? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer para solucionar este problema? Y ¿qué resultados estamos obteniendo? Porque si lo estamos obteniendo y algo nos está funcionando, lo que funciona se mantiene y lo que no funciona se cambia. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está haciendo la persona. Normalmente casi todo el mundo ya tiene claro que si tienes ansiedad, la respiración, meditación, es decir, que esto ya es como Vox Populi, ¿no? Porque como te metes en internet, ¿qué hago cuando tengo ansiedad? Y ya te dice, respira, medita. Entonces, esto es lo principal que solemos hacer, que es un poco para manejar el síntoma, ¿sí? La respiración profunda,
que lo que hacemos normalmente pues, es inspirar por la nariz y lo vamos haciendo en diferentes tiempos, dependiendo del momento en el que y la situación que nos encontremos. Podemos hacer una respiración cuadrada, que es 4 segundos de inspiración, 4 de mantenimiento, 4 de expiración y 4 en pausa de apnea, ¿vale? Y se va repitiendo, que esto es una respiración para manejar el síntoma. Centrarnos en el momento presente en el sentido de decir, oye, si me está pasando esto, tengo que intentar hacer algo, ¿no? Que me pueda sacar de ahí, de darle vueltas al pensamiento y quedarme ahí ampliando la catástrofe que me dice la cabeza que puede pasar. Y utilizamos muchas veces pues técnicas distractoras. Esto, ¿no? Oye, voy a contar de 100 hacia atrás, 3 en 3. O voy a mirar las matrículas de los coches, voy a contar, o voy a centrarme en ver que 5 cosas que puedo ver, 4 cosas que puedo tocar, 3 cosas que puedo leer. Es decir, como vamos utilizando un poco lo que son el grounding, ¿no? El centrarte y el enraizarte al momento presente y no irte un poco tanto a lo que es la cabeza, ¿no? Darnos mensajes positivos, que bueno, que esto al fin y al cabo es difícil, cuando estás en pleno ataque de ansiedad es muy complicado darte mensajes positivos. Pero cuando hablamos de mensajes positivos, yo me refiero aquí a darte mensajes realistas, es decir, mensajes del tipo, oye, esto ya me ha pasado otras veces, no es algo peligroso, es molesto, pero no es un problema, puedo superarlo, ya tengo experiencia, lo puedo manejar. Entonces, darte mensajes que son positivos en el sentido de que no alimentan el temor, pero realmente su función es esta, es el de centrarnos y darnos cuenta que por muy desagradable que sea, realmente no tiene mayor problema que este y entonces evitamos la interpretación catastrófica que viene ya de por sí, ¿no? de serie con este trastorno. Importantísimo, como he puesto yo ahí, como hemos comentado antes, la evitación, no evitar. En el momento en el que tú evitas, ya estás abriendo la puerta para la cronificación del trastorno. El trastorno este se mantiene con la evitación, ¿vale? Por lo tanto, importantísimo es no huir, no escapar, no evitar, porque eso se va a convertir en el problema real del trastorno de pánico. Al principio sé que cuesta, lo que pasa es que cuando empezamos a trabajarlo en terapia, pues vamos dando un poco las pautas para esto precisamente, para no evitar y cómo manejarlo, ¿no? Así que eso es súper importante para todas las personas que, por ejemplo, le estén pasando esto y que nos están viendo. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, pero no evitar, porque evitar es la base del problema. Tenemos que darnos cuenta que esto es una emoción, es decir, esto es una emoción que está desbordada, pero no es más. Es decir, no me voy a morir, no me voy a volver loco, no voy a perder el control, no va a pasar nada de eso porque eso es el miedo asociado a la sensación, pero no pasa eso. Por lo tanto, esto va a durar unos minutos, no va a tener más repercusión que el simple malestar y por lo tanto intentan darnos esos mensajes de que podemos manejarlo, que ya tenemos experiencia, que ya hemos tenido más ataques y en ninguno nos hemos muerto. Oye, pues es una experiencia, ¿no? Ante el miedo de, ¿y si me muero? Bueno, de momento no me he muerto, con lo cual, oye, ni tan mal, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Intentamos manejarlo a nivel de pensamiento también de esto, ¿no? El darnos cuenta de la realidad. Hacer ejercicio físico ayuda mucho, ¿eh? ¿Qué? Porque nos ayuda también a generar endorfinas, a generar serotonina, que son neurotransmisores que, como te hemos comentado antes, están implicados en la angustia. Entonces, muchas veces hay personas que tienen miedo a hacer ejercicio físico porque date cuenta que el problema del pánico es la interpretación de sensaciones. Entonces, cuando tú haces deporte, lo típico que te suele pasar que es que te suba la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ya es, uy, y me acelero, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, normalmente en esos casos la persona suele darse cuenta que es por el ejercicio, no por otra cosa, y entonces no le tiene tanto miedo. Pero aún así, hay veces que también tenemos que trabajar con ese indicador, con ese miedo al ejercicio, porque la verdad es que es muy beneficioso. Y, bueno, esto yo creo que ya no hay que decirlo, pero bueno, a mí me gusta siempre ponerlo. Buscar ayuda profesional y apoyo en el caso de que no podamos manejarlo por nosotros mismos. Porque, claro, como te digo, este trastorno responde muy bien al tratamiento y la verdad es que es una pena que tengamos que estar viviendo una situación, ¿no? de malestar y una situación de evitación, de aislamiento, cuando con un poquito de trabajo, ¿no? Puede hacer una vida totalmente normal. Antonio, yo creo que después del programa de hoy, muchas personas que nos están viendo van a saber ya diferenciar lo que es la ansiedad y lo que es la angustia y el pánico. Muchas veces decimos es ansiedad cuando realmente lo que queremos decir es pánico y es angustia.
Particularmente a mí me ha quedado hoy muy claro. Sí, es que la idea que yo tenía era esto, que se tuviera claro qué es de lo que estamos hablando y que independientemente ya de los nombres, porque como ya tú has visto, ¿no? Independientemente del nombre, que sea miedo, ansiedad, pánico, angustia o lo que sea, tener en cuenta que es una emoción, que es una emoción, que es una emoción potente, que es una emoción recurrente, que el miedo a esas sensaciones que tenemos es lo que realmente dinamita, ¿vale? No es realmente otra cosa, nada más que el miedo a las sensaciones corporales. Y que, por supuesto, que es un trastorno que responde muy bien al tratamiento. Así que a todo el mundo que nos esté viendo, trabajároslo y buscar ayuda porque lo vais a notar. Además, ya te digo, yo por la experiencia que tengo en consulta, las personas que vienen con trastornos de pánico suelen mejorar muy pronto. Es decir, que es un trastorno que responde muy bien, muy bien. Yo he tenido gente que ha respondido y al tratamiento en 2 o 3 sesiones. Es decir, o sea, que no es un trastorno que te vaya a llevar años manejar. Ujú. Puedes llevar con ansiedad 15 años en tu vida y a lo mejor en 3 sesiones te lo ventila. Entonces, por eso te digo que desde aquí yo animo a todo el mundo a que si estáis pasando por esta situación, busca ayuda porque os lo vais a trabajar y os vais a alegrar mucho. Ujú. Y además, si queremos buscar ayuda, tenemos ahora mismo en pantalla a nuestro psicólogo Antonio. Él tiene su consulta en Chiclana, un sitio donde, bueno, pues donde pueden acudir y en alguna que otra sesión pueden mitigar, ¿no?, ese problema que tengan, ya sea de crisis de ansiedad, de pánico, de angustia o de cualquier otro tema relacionado con la psicología que quieran ustedes, bueno, pues tratarse. Yo ya te digo, animo a todo el mundo a que busque ayuda conmigo o con quien sea, ¿no? Cualquier compañero o compañera, ¿no? Puede ayudar en este tema, ¿no? Pero sobre todo eso, que no nos quedemos en el miedo, porque muchas veces el miedo es el que no te hace avanzar. Entonces vamos a tener miedo a no avanzar y vamos a luchar por estar en una situación de poder manejar nuestra propia vida, ¿no? Y que, como te digo, hay personas que cuando trabajan suele ir bastante bien el tratamiento y no todo el mundo a lo mejor mejora en 2 sesiones o en 3. Pero evidentemente, ya te digo, no es un trastorno, y más desde las perspectivas de cómo trabajamos, ¿no? De la terapia breve, de la terapia cognitiva. Son terapias cortas, son terapias de corta duración, no suelen durar tampoco muchas sesiones, con lo cual yo sé que es difícil, pero confío en que la gente hará lo que vaya a venirle mejor. Bueno, Antonio, ¿podríamos decir que de todo esto que hemos hablado es el mal del siglo XXI? La ansiedad y la depresión son de lo que más hay hoy en día, porque con las circunstancias que estamos teniendo en todos los ámbitos, tanto a nivel sanitario, a nivel laboral, a nivel social, ¿no? Ya has visto la problemática que está habiendo a nivel social con todo, ¿no? Y a nivel sanitario, el tema de que no haya disponibilidad, ¿no? De atención médica. Si estamos viviendo una situación tan caótica que, claro, la ansiedad y el miedo aparecen, ¿no? Y ya te digo, tanto los trastornos emocionales de ansiedad como los de estados de ánimo, los depresivos, son los que más imperan en esta época. Uh-huh. Y además también yo creo que por temporadas también, ¿no? Hay donde se acentúa más este tipo de trastornos, ¿no? Sobre todo suelen ser los cambios estacionales que tienen que ver con el invierno a la primavera, que es el síndrome, ahí hablamos del síndrome de la astenia primaveral, ¿no? Que ahí aumenta mucho la ansiedad. Y después tenemos como el otro, ¿no? Que es el síndrome de cuando pasamos del verano al otoño, que ahí también tenemos el síndrome, ¿no?, estacional de depresión, que es cuando cae el estado de ánimo. Entonces suele haber como un pico, ¿no?, más relacionado con la ansiedad al llegar la primavera y uno más relacionado con la depresión al llegar el otoño. Así que tenemos el año completo. Después la Navidad, con los temas de familia. ¿Verdad? Es decir, o sea, que esto es como ponerse a dieta, que nunca fue el momento, ¿no? O igual. Nunca. Nunca fue el momento, porque es que si no tenemos la Navidad, ahora viene el carnaval, la pistiña, en fin, después viene la Semana Santa, no, es que no hay manera, que no. Así que. No, que nos quiten lo bailado, ¿no? Bueno, lo importante eso sí, es disfrutar. Que nos quiten lo bailado, pero que. Ya te digo, como tú te quieras poner, dices tú, ¿cuándo empiezo? Si es que nunca fue el momento, ¿no?
Pues esto pasa un poco igual, que tenemos para todo. Totalmente. Antonio, ponemos punto y final al tema de hoy. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana para seguir tratando más asuntos. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Creo que ha quedado muy claro. Todas aquellas personas que nos estén viendo, recuerden 646-657-303 es el teléfono de esta casa para, bueno, pues hacernos llegar sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con la psicología, que nosotros lo trasladamos a Antonio y bueno, pues les damos respuesta desde aquí, desde Sal Televisión. Nada, buenas noches a todos que nos estáis viendo, feliz año para todos, ¿no? Que bueno, ya estamos ya entrados en el año, pero bueno, como yo es la primera vez que me vuelvo a incorporar, pues yo felicito a todo el mundo, que tengan un año muy bueno y sobre todo, pues nada, un año más compartiendo espacio con esta casa, ¿no? Que ya es la mía también. Hombre, eso no lo dudes, Antonio. Además que sean por muchos años más los que estemos juntos a través de Sal Televisión y bueno, a seguir disfrutando de tus conocimientos y ayudando a muchísima gente que lo necesita. Un abrazo. Un abrazo, Celita. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado una semana más en Sano y Claro. Volvemos el próximo martes.